Queridos hermanos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Es una alegría para nosotros estar aquí en esta noche, en esta tarde, compartiendo esta enseñanza. Soy el Padre Diego González de la comunidad Mensajeros de la Paz. Nos acompaña el hermano Matías Alarcón, también de nuestra comunidad. Buenas noches. Buenas noches, Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de encontrarnos también con nuestros amigos y con nuestra comunidad virtual. Así es, un día más. Un día más de transmisión. Estamos recordando, atravesamos el tiempo de Cuaresma, venimos con estas enseñanzas semanales acerca de las prácticas de piedad, y una de estas prácticas pues es el sacramento de la reconciliación o confesión que escuchamos constantemente, pero como siempre los invitamos a empezar orando y pidiendo al Espíritu Santo la gracia de poder entender verdaderamente el sentido de lo que el Señor nos ha regalado con este sacramento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día. Te damos gracias por cada una de las personas que has llamado a participar de este encuentro, de esta enseñanza. Señor, hoy te pedimos que por intercesión de la Santísima Virgen María, envíe sobre cada uno de nosotros la fuerza y la presencia de tu Santo Espíritu. Que Él se pose sobre nosotros, que ilumine nuestra mente, que vaya destruyendo dudas, bloqueos interiores, que podamos, Señor, abrirnos al entendimiento de los misterios de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Que este Espíritu Santo toque nuestro corazón para que pueda transformarlo y podamos también al menos recibir o comprender un poco de lo infinitamente grande que es tu misericordia y tu perdón. Toca, Señor, también toda nuestra vida, nuestros cuerpos, y concédenos más y más de tu presencia, más y más de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Virgen María, Reina de la Paz, intercede por nosotros y por el mundo entero. Que tu bendición, Señor, nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué grato momento. Recuerdo que en una de las jornadas me decía una señora: yo a vos te veo poco en cámara. Y sí, es verdad. Salgo poco en cámara, soy medio tímido. Pero bueno, una alegría la verdad de poder compartir esta enseñanza, esta charla, ¿no? Este significado de lo que es este sacramento tan rico que nos regala la Iglesia, ¿no? Bueno, creo que tú has empezado con esta palabra sacramento. No sé si nos acordamos de nuestras catequesis, pero lo importante, creo que está bueno recordarlo, que en nuestra fe católica nosotros creemos que la gracia de Dios, la bondad de Dios se manifiesta en la iglesia, en la asamblea, a través de 7 celebraciones específicas que llamamos sacramentos. Y sacramento, que es un signo sensible instituido por Jesucristo, que nos devuelve o aumenta la gracia santificante. Y en general los sacramentos son 7, los sacramentos de iniciación, bautismo, confesión, Eucaristía y confirmación. Después tenemos los sacramentos de curación, que serían la unción de los enfermos y la confesión a nivel espiritual, y luego los sacramentos de servicio, que serían el matrimonio y el orden sagrado. Entonces, aquí dentro de los sacramentos ya hablamos de la confesión o del sacramento de la reconciliación. Ustedes, yo quería compartirles, saben que me encanta un poco los libros, y del Código de Derecho Canónico, en el número 959, nos dice la jurisdicción, ¿no? O sea, la ley: en el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesan sus pecados a un ministro legítimo
arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que hieren al pecar. Bueno, esta es la definición de lo que es el sacramento de la penitencia por el Código de Derecho Canónico. Importante es la confesión de todos los pecados, el arrepentimiento, el deseo de no volver a pecar, ¿sí? Y que se dice específicamente, ¿no? Entonces, es un sacramento, esto es lo que conlleva. Bueno, a ver, ¿qué más podríamos decir como introducción? Y un poco como me viene esto, ¿no? Decir qué beneficios puede tener este sacramento, esta reconciliación, ¿no? Por ahí me traslada, me transporta a cuando estaba haciendo la catequesis para la comunión, y que te van preparando, ¿viste? En esos días para confesarte tu primera confesión y no sabes cómo es y estás nervioso, ¿no? Y una de las preguntas que yo le hacía a mi catequista es, ¿para qué tengo que confesarme y qué beneficios me daba eso? Sí, yo creo que a todos nos da un poco de miedo siempre la primera confesión. Bueno, yo una de las primeras confesiones la hice con un sacerdote mayor que era mi párroco, y en un momento pasé una vergüenza, o fue como muy fuerte, ¿no? En llamarme la atención porque me conocía a mi familia, y claro, no entienden el deseo de que uno se mantenga por el buen camino. Me zarandeó bastante fuerte y creo que a todos alguna vez nos ha pasado, después de mucho tiempo, cuando volvemos, y es posible que encontremos a un sacerdote, a un ministro misericordioso, pero también a veces encontramos a uno que creo que a veces nos zarandea muy fuerte, y es posible que nos genere miedo, ¿no? En esa confesión. Bueno, como siempre, yo les digo, cuando hablamos de doctrina es necesario tener el catecismo de la Iglesia Católica a mano, ¿sí? Y el catecismo como tal le dedica una gran parte a lo que es el sacramento de la reconciliación, más o menos desde el número 1422 hasta el 1470 habla de él, y a partir del 1468 nos habla de los efectos de este sacramento. Entonces, ¿para qué nos sirve? Lo primero que nos dice es la reconciliación con Dios. Recordemos, cuando pecamos yo le digo a Dios, no quiero estar contigo. Cuando reconozco mi pecado y me acerco y lo confieso, allí, con la absolución del ministro debidamente aprobado por la Iglesia, sí, con la oración de absolución quedan perdonados mis pecados y renovada esta reconciliación con Dios. Ese sería uno de los primeros efectos. ¿Qué más sucedería si nos reconcilia con Dios? Y uno como que a veces piensa, ¿no? Bueno, a mí me pasa, voy a contar algunas infidencias. Bueno. ¿Puedo? Sí, uno a veces como que piensa, ¿no? El sentido de este sacramento, del reconciliarse, a los que ya tenemos como una confesión mensual, por decirlo así, llega un momento en que no sabemos en qué momento confesarnos, ¿no? Decir, porque nos piden confesión una vez al mes, mínimo, ¿no? Y llega este momento donde decís, pero esto es pecado, no es pecado, ¿cómo voy a saber qué es pecado, ¿no? ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que debo confesar? ¿Cómo me debo preparar para confesarme, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora, motivándonos precisamente a los beneficios de la confesión, digo, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la Iglesia, porque nos reconcilia también con los demás hermanos, o sea, con los que hemos pecado, a los que hemos hecho daño, nos anticipa un poco la alegría del cielo, ¿no? Pero
Esto en cuanto a lo espiritual o a lo doctrinal, pero también tiene efectos terapéuticos o psicológicos, ¿sí? Y en este aspecto, por ejemplo, muchas veces después de confesarnos sentimos mucha paz, lloramos por el dolor de nuestro pecado, pero también se nos quita este peso de encima del remordimiento o del enojo que traemos con nosotros mismos, a veces por haber pecado, por haber hecho mal. Bueno, viene todo como esta gracia de Dios que va bajando sobre nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, esto uno lo veo yo como sacerdote, pero también incluso tengo amigos psicólogos, ¿no? Que me hablan de esto y dicen, padre, es necesario que hablen de la gracia de la confesión y del sacramento, sobre todo para los que pueden acceder a él, ¿no? Sí, ¿no? Porque es como un desahogo yo digo, no es un desahogo del alma, el poder sacar este pecado afuera, el poder decirlo, el poder ponerle palabras, ponerle nombre, es como ese desahogo, no valga la redundancia, de decir, bueno, ya está, me saco este peso de encima, esta mochila, que es la que me estuvo como no dejando vivir en cierta forma la oración, mi fe, ¿no? Sintiéndome en falta de decir soy indigno, incluso hasta para ir a la misa muchas veces, ¿no? Muchas veces para ir a misa. Yo recuerdo en el sur cuando trabajaba, porque trabajé un tiempo, bueno, soy acompañante terapéutico y tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes con problemas de adicciones. Y estos jóvenes, bueno, vienen también de una vida dura, ¿no? De una vida de pecado, ¿no? Que es por el mismo flagelo de la droga. Y me acuerdo que un muchacho me decía, ¿yo puedo ir a misa? Y yo decía, sí, podés ir a misa, pero vos sabés que yo soy pecador, vos sabés que yo hice esto, vos sabés que yo hice aquello, ¿no? Entonces también era acompañar en cierta forma a este proceso de acercamiento a la fe y decir, todos somos pecadores, pero también es necesario empezar a hacer ese caminito para ponerle nombre al pecado, para poder sacarlo y poder hacer ese paso hacia lo que es la fe, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los efectos más grandes de la confesión y también de los beneficios. Es decir, recordemos que somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Entonces es una práctica espiritual, pero que trae también a nuestra psiquis realmente una gracia muy grande, una bendición. Cuando hablamos de psiquis nos referimos a emociones, sensaciones. Nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae el desahogo, el poder decir, incluso psicológicamente hablando, el aceptar mi equivocación, el poder decirla, el poder decir yo me equivoqué, hice esto mal, ya nos libera de una tensión y de una culpa y también de una sobreexigencia a veces sobre nosotros mismos que realmente nos libera, sobre todo porque no importa lo que tú digas, el ministro de la confesión, que es el sacerdote, obispo, cardenal, papa, pero debidamente ordenado y con la autoridad por parte de la Iglesia, es decir, impone las manos, hace la oración de absolución y en nombre de Dios dice, yo te absuelvo de tus pecados. Y no importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, o sea, lo que hayas compartido es, yo te perdono. O sea, recibe el perdón de Dios. Claro, yo te perdono, pero no soy yo el que perdona, es Dios el que perdona, pero yo, en nombre de la autoridad que Él dio a la Iglesia y que la Iglesia me da como ministro de ella, te absuelvo de tus pecados. ¿No? Cuando vamos a Medjugorje, en general escuchamos el testimonio de Patrick, un canadiense que se casó con una croata, que después se fue a vivir, ¿no? Allí a Medjugorje, y es hermoso porque cuando él da el testimonio, siempre nos llama a los sacerdotes, nos toma de la mano, nos besa la mano y dice, yo quiero estar siempre con un sacerdote al lado porque si me voy a morir, quiero que me perdonen los pecados para poder entrar al cielo. Y dicen, estos son mis seguro para entrar al cielo, ¿no? Entonces es poder comprender todos los beneficios y que muchas veces, incluso después de una buena confesión,
hay sanaciones físicas, se regulan ciertas emociones, ciertas sensaciones para problemas psicológicos como ataques de pánico, ataques de ansiedad, cosas por el estilo. Y también recuerdo que nos decía una vez muchos exorcistas dicen que una buena confesión puede llegar a tener incluso más poder que una oración de exorcismo. Porque recordemos que la oración de exorcismo es un sacramental, es una oración litúrgica guiada con la autoridad de la iglesia para expulsar o liberar de las fuerzas del mal. Pero cuando la misma persona pide el perdón y se dispone, pues recibe una gracia de Dios tan grande que realmente puede liberarla de cadenas, de maldiciones y de toda fuerza de mal que se le haya podido tirar encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, tú hablabas y nos decías de confesarnos al menos una vez al mes. Eso es una invitación de la Reina de la Paz, ¿no? No sé si después nos compartes un poco dónde está. Yo quisiera compartirles es que el Código de Derecho Canónico en la Iglesia nos invita a que nos confesemos. A ver si lo encuentro. O lo tengo por acá. Sí, dice el Código de Derecho Canónico que como fieles estamos obligados a confesarnos al menos una vez al año. Sí, o sea, como tal, una vez al año. Pero la Reina de la Paz nos invita a confesarnos una vez al mes. Sí, sí. Esto del confesarse y el poder confesarse, esto que decías del exorcista me llama la atención, ¿no? Es decir, es poder quitarle herramientas al demonio para que nos siga hostigando, ¿no? Es decir, poder sacarlo y decirlo es vaciarnos de todo eso, pero también a la vez quitarle esas herramientas, ese poder que se cree que tiene sobre nosotros para hacer el mal, ¿no? Es decir, como que nos vamos desnudando delante de Dios y diciendo, bueno, Señor, estoy acá con lo que soy, con lo que tengo, este es mi pecado, esto es lo que hice, ¿no? Arrepentirme de eso. Y esto que invita María, Reina de la Paz, ¿no? En reiterados mensajes que da, yo solamente dos, porque son bastantes largos. Son bastantes. Sí. Uno dice, la Virgen dice, queridos hijos, los invito a abrir la puerta de su corazón a Jesús, como una flor se abre al sol. Jesús desea colmar sus corazones de paz y de alegría. No podrán, hijos míos, rezar la paz si no están en paz con Jesús. Por eso, los invito a la confesión, para que Jesús sea su verdad y su paz. Por lo tanto, hijos míos, oren para tener la fuerza de realizar lo que les digo. Yo estoy con ustedes y los amo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Este mensaje es del 25 de enero de 1995. Bueno, la verdad que es muy interesante que la Reina de la Paz nos diga, oren, para poder confesarnos. Y segundo, que nos abramos como la flor al sol, ¿no? La confesión, otro de los efectos sería entonces que abre nuestro ser, abre nuestra alma, abre nuestra vida a la gracia de Dios y al amor de Dios. Dios, yo siempre lo repito, Dios nos ama, o sea, siempre está a nuestro lado, incluso cuando pequemos y de la peor manera, Dios siempre va a estar con nosotros. Pero yo no puedo abrirme a Dios, no puedo recibir lo que Dios tiene para darme, porque soy yo el que cuando peco le doy la espalda y le digo no quiero estar contigo. Entonces, cuando nos confesamos, cuando recibimos esta gracia y, mejor dicho, nos abrimos nosotros, porque para que la confesión sea válida, el penitente debe acercarse y pedir la confesión. A mí me ha sucedido de chicos que vienen y entonces yo siempre pregunto, ¿quieres confesarte? Dice, no, pero mi mamá me mandó a confesar. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hablar un poco, porque esa confesión no es válida.
Sí, o yo como sacerdote que tengo mis sobrinos no puedo decirle, hey, vos vení, te voy a confesar, porque no es válida esa confesión. Sí, el penitente debe acercarse voluntariamente y debe querer confesarse para que esa confesión sea válida. Entonces, ya cuando yo me acerco, pido la gracia de Dios, ya solo ese gesto, después de la absolución, pues quedo con mi ser totalmente abierto a recibir la gracia de Dios. No, por eso es la invitación de la Reina de la Paz. Sí. Lo impactante y lo rico de este mensaje es abrir la puerta del corazón, ¿no?, a Jesús. Es decir, poder abrir la puerta del corazón es poder dejarlo entrar a Jesús en la intimidad de uno, ¿no?, que es el corazón por donde pasamos todo, ¿no? Poder dejarlo entrar a Jesús ahí me lleva también a pensar en que qué poder tiene la confesión, ¿no? El poder amplio que tiene la confesión, que nos lleva a un acercamiento no solo con Jesús, sino con nosotros mismos y también con todos los hermanos, ¿no?, con los que convivimos diariamente. Bueno, es que recordemos que el pecado lo que hace es nublar nuestra vista, nuestro corazón y nuestras manos para no vernos como verdaderamente somos, sino por nuestro pecado. Adán y Eva estaban desnudos, pero no sentían vergüenza porque se aceptaban tal cual eran. En el momento en que caen en pecado, empiezan a cubrirse y a cubrir sus partes, pero realmente es porque no quieren ni aceptarse ni se sienten aceptados por el otro. Entonces, cuando yo también me confieso, no solo me reconcilio con Dios y con la iglesia, y con los hermanos, sino también conmigo mismo. Esta es una gracia y una bendición también muy grande. A ver, decías que tenías dos mensajes. El otro mensaje es del 7 de noviembre del 83 y dice: la confesión es otro de los mensajes principales de la Virgen. Ella ha dicho que los fieles deben acudir a la Santa Confesión cada mes y siempre que se tenga conciencia de haber pecado gravemente. También ha dicho: no se confiesen por rutina para continuar siendo los mismos. No así, no está bien. La confesión debe darles un nuevo impulso a su vida de fe. Debe estimularlos a acercarlos a Jesús. Si para ustedes la confesión no significa nada, en verdad difícilmente se convertirán. Bueno, aquí el mensaje, ¿tenemos fecha? Es del 7 de noviembre del 83. Bueno, es prácticamente 2 años después, un poquito, ¿no? 2 años después del inicio de las apariciones. Y por supuesto, lo que nos está diciendo la Virgen es la unión íntima que tiene el sacramento de la reconciliación con nuestra conversión. Sí, o sea, con el deseo realmente de volver a Dios. Por eso decimos a veces, podemos tomar el sacramento como una rutina, ¿no? O sea, como, bueno, peco, me confieso, o como decimos popularmente, el que peca y reza empata. ¿No? O que todo ya me resbale. No, o sea, como que digo, bueno, total, siempre sigo pecando, como decía un amigo, bueno, ya caí, peco este fin de semana, el lunes me confieso y listo, y ya está. O sea, la idea de la confesión es que nos sirva verdaderamente para trabajar en nuestra conversión. Y como digo, no se trata, nos reíamos un poco porque antes de iniciar decíamos, bueno, ¿con qué decoramos aquí la mesa? Y bueno, traigamos un látigo y unos maíces y unos ladrillos y... para hablar de penitencia, pero realmente la conversión no se trata de ponernos un cilicio ni una corona de espinas. La conversión verdadera que nos da el Espíritu Santo es el ser conscientes de nuestro pecado, pero mucho más conscientes de la misericordia y el amor de Dios, que es mucho más grande que nuestro pecado, muchísimo más grande. Me hace pensar en el ladrón arrepentido, ¿no? En la cruz. Sí, totalmente. Es esto lo que Dios busca, que la experiencia que nosotros tengamos en la confesión sea la experiencia de su misericordia. A mí me llama la atención porque Teresita del Niño Jesús en sus escritos de Historia de un Alma, en un momento dice... me sentí muy triste porque había pecado y había ofendido a Dios, pero inmediatamente me sentí muy alegre de haber pecado. Y uno dice, pero vuelvo a leer, a ver si escribió bien.
¿Qué le pasa a esta monja? ¿Qué es lo que está escribiendo? Claro, hay que continuar y ella dice, me sentí muy feliz porque recordé que el Evangelio dice que hay gran alegría en el cielo por un pecador arrepentido. Y como yo me había arrepentido, me di cuenta que había causado una gran alegría al cielo. Y por eso me alegré pensando en esto, ¿no? Entonces digo, es esta sensibilidad de decir, soy pecador. O sea, es el dolor de pecar porque ofendemos a Dios, porque hacemos mal, porque hacemos el mal que no queremos, como dice Pablo en sus cartas, pero es darnos cuenta que precisamente esta experiencia de mi caída me lleva a tener también la experiencia de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Dios que me ama a pesar de mis caídas, Dios que me ama así con mi debilidad y Dios que me espera. El domingo pasado escuchábamos este evangelio, ¿no? del viñador que le dice al dueño de la viña que va a buscar frutos en la higuera, que le dice, bueno, el dueño de la viña dice, corta esa higuera porque no me da frutos. Y el viñador le dice, no, señor, espere, yo la voy a remover este año y vamos a ver si puede dar fruto. Es esta experiencia, ¿no? De Dios que me tiene paciencia. Y cuando nosotros pensamos en esta experiencia de yo amo entrañablemente a Dios, veo cuánto me ama todo lo que me da y aún así no puedo dejar de pecar. Y me acerco a la confesión y Él me perdona y Él me absuelve y me sigue teniendo paciencia. ¿Por qué yo no puedo perdonar a mi hermano que se equivoca? Pues por supuesto, porque no soy Dios, pero no, o sea, no, tenemos esta debilidad y este sufrimiento, pero la experiencia de la misericordia y del perdón por parte de Dios nos va capacitando también para perdonar al otro y para ir comprendiendo al otro también con su pecado, con su debilidad, con sus situaciones. Sí, no se trata de justificar, porque nunca se puede justificar un mal, un daño, un abandono, o sea, nunca lo podemos justificar, pero sí al menos comprender que la persona está también luchando consigo misma. Así es. Este sería como el llamado constante del Señor a esta conversión, ¿no? Esta espera que tiene Él para con nosotros, ¿no? Que a pesar de toda la debilidad humana, decir, Él me está esperando, ¿no? Me está esperando con este llamado a convertirme día a día, ¿no? Un nuevo día ha comenzado. Y esta alegría que decía Santa Teresita, ¿no? De darles alegría al cielo. Debe ser gratificante también poder tener esta sencillez, ¿no? Y este tacto de sentirse, en cierta palabra, miserable por el pecado que he cometido, ¿no? Yo creo que en el camino de la fe vamos como haciendo este proceso de conversión de a poco, ¿no? De a poco. Y es justamente esta misericordia del Señor que no nos pide un cambio así ya rotundo, sino es paso a paso. Paso a paso. Bueno, y hablando del paso a paso y el proceso, por supuesto no queremos dejar de hablar o de recomendar los 5 pasos concretos que se nos enseñan para hacer una buena confesión. Porque seguramente todos dicen, ay, sí, hablan muy lindo, todo muy lindo lo de la misericordia, pero yo que estoy empezando, ¿cómo me confieso? Claro. Lo que yo le preguntaba a mi señorita de catequesis. Claro, que era lo que te decía. Bueno, y aquí tengo precisamente una estola morada que, bueno, el ministro de la confesión es el sacerdote. Somos no el diácono, sino el sacerdote y por ende el obispo, que también es un sacerdote, y episcopo. Vamos acumulando títulos, ¿viste? A medida que avanzamos. Con la estola morada y tenemos entonces el primer paso, que es el examen de conciencia, ¿no? Y es, yo quisiera recordar que la confesión es un proceso, como tú lo habías dicho, y que no se trata solamente de que fui y dije, ay, el padre está confesando, me voy a confesar, sino que
ojalá todos los días pudiéramos ir haciendo como este proceso de entrega, dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, pero cuando caemos en un pecado grave, poder tomarnos el tiempo para orar. Para examen de conciencia no es un checklist de pecados, sino el poder mirar y examinar incluso mi pecado. ¿Por qué caí? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Cuál fue el miedo que se me activó? ¿O cuál fue el deseo por el cual yo terminé pecando? No, porque voy descubriendo cómo se mueve el mal espíritu en mí. O si no caí en pecado, bueno, tuve esta tentación, pude detenerme por esto. ¿Cómo actúa el buen espíritu en mí? No, bueno, y también pedirle al Espíritu Santo la gracia. Esto ya sería el segundo paso, pero bueno, hace parte de pedir el arrepentimiento y poder ver las consecuencias negativas de mi pecado, ¿no? En mí, en los demás y bueno, en mi relación con Dios. Sí. Muchas veces corremos el peligro de caer en la justificación, ¿no? Decir, bueno, no, yo pequé por esto, ¿no? No, bueno, se me escapó, o no quise ofender. Pasa que yo tengo mi temperamento y es así, por eso que le insulté al hermano, por eso que lo grité, ¿no? Pero en cierta forma también es aceptar eso, ¿no? Es poder hacer ese examen aceptando lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Es decir, esto que decía hace rato, ponerle el nombre al pecado. Es decir, no es necesario tener un pecado grave, pero sí poder hacer ese examen de conciencia que me lleve justamente a esto, ¿no? A tomar conciencia de lo que hice, ¿no? De mi falta, de mi acto. Es decir, preguntas claves como para hacer un buen examen de conciencia, ¿no? He ofendido a mi hermano, ¿no? Hacer un recorrido de quizás del día, si es una confesión del día la que quiero hacer, pero muchas veces también el Señor como que va regalando la gracia para confesar pecados pasados. Claro, sí, hay veces que nos olvidamos de ciertos pecados o que no recordamos que hayamos confesado. Y a veces en una confesión actual puede venir el recuerdo de un pecado anterior. O hay personas que hacen la confesión de vida, que se toman el tiempo cada día para orar por su año de vida, año literal, y van escribiendo los pecados, ¿no? Que se van acordando, que el Espíritu Santo va trayendo a la memoria, y hacen la confesión de vida. Pero cuando vayan a hacerlo, avísenle al Padre que va a hacer una confesión de vida. Sí. Porque si el Padre se sienta a confesar antes de la misa y usted va 5 minutos antes y después le dice, Padre, voy a hacer una confesión de vida, pues no va a tener mucho tiempo el Padre. Le va a decir, no, señor, hágale rapidito y seguimos chao, solución. Claro, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Claro, pero en este examen de conciencia, muy necesario realmente orar y pedirle al Señor también algo que podríamos llamar conciencia de pecado, que es poder, como tú decías, ¿cómo sé que es pecado? O sea, ¿qué le digo al Padre? ¿En qué me equivoqué? Y bueno, en esto necesitamos formarnos y necesitamos ver muchos videos y necesitamos leer el catecismo de la iglesia y necesitamos realmente pedirle al Señor la gracia para poder comprenderlo. Estos pasos de los que estamos hablando, el catecismo de la iglesia nos anima a verlos del número 1450 al 1460, ¿no? Para quienes quieran después profundizarlo un poco más. Pero en este examen de conciencia, ver qué es pecado, en general se siguen los 10 mandamientos de la ley de Dios, que podemos buscar por Google y nos aparecen en orden. Si no te lo sabes, no hay problema. Podemos también ver las obras de misericordia, si las hacemos o no las hacemos, 14 corporales, 14 espirituales. Podemos ver también nuestro estado de vida, si yo soy esposo, ¿qué tal soy como esposo? Si atiendo a mi esposa o no. Si soy padre, ¿qué tal soy como padre? ¿Cómo soy como empleado? Sí, si cumplo con mis deberes y responsabilidades. Bueno, todos estos son tips que nos sirven para poder hacer esta lista de cuáles son mis pecados, ¿no? Con algo simple, no la lista que a veces nos hacen o nos ayudan, sino con algo propio, ¿no? Que podamos ser conscientes de lo que no hago bien y bueno, esto nos ayuda. Pero el segundo paso es la contrición de corazón. Y esto es lo que yo decía, pedirle al Espíritu Santo la gracia de poder entender o de tener un dolor en el alma para detestar el pecado, ¿no? Y sobre todo para no volver a pecar, porque me doy cuenta de las consecuencias negativas de mi pecado, ¿no? Del daño que he cometido. ¿Sí? Así es. Y
para esta contrición de corazón, una pregunta que yo muchas veces me hago, ¿no? ¿Qué tan profundo es el daño que he causado o que me he causado, ¿no? Es decir, preguntarme, en el caso de una pelea, de insultos con la vecina, ¿no? ¿Hasta qué punto he podido llegar con esto, ¿no? Es decir, y tratar de ponerme también en el lugar de esa persona para poder, en cierta forma, como sentir, ¿no? Esto que sintió, que puede haber sentido la persona a la que agredí, ¿no? O si hacemos trampa en el colegio, no es algo tan común hoy en día. En la universidad. En la universidad. Al profe sí, me está viendo, yo jamás, profe. Pero es esto, ¿no? Es decir, uno a veces va a decir, no, bueno, uno hace trampa en el colegio, pero ya está, todos lo hacen. Pero en cierta forma está mal, ¿no? Está mal. ¿Por qué? Porque agredimos no solamente nuestro intelecto, porque después vamos a tener que estudiar el doble, sino también en cierta forma de que el profesor gastó su tiempo, puso empeño para dar su clase, para que aprendiésemos, pero sin embargo preferimos hacer trampa, ¿no? Es también como, en cierta forma, burlarnos del trabajo de esta persona, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que es muy necesario, es importante pedirle al Espíritu Santo la gracia de poder entender las consecuencias de nuestro pecado, pero el Espíritu Santo también va a ser cuidadoso con nosotros, porque algunos tal vez podemos tener una conciencia culpógena. Uh-huh. Y puede hacernos mucho daño al darnos cuenta, ¿no? Es conocida la historia del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que le pidió a Dios conocer el estado de su alma, como él tenía un carisma para la confesión, sí, y sentía el olor del alma que estaba podrida, porque cuentan que con las filas que tenían, salía a veces porque ya no aguantaba más el olor, iba así mirando, vos vení que te confieso, ¿no? Porque ya le olía a infierno. Entonces, huele a azufre, padre. Ya huele a azufre. Entonces, cuentan que él le pidió a Dios poder ver el estado de su alma y el Señor se lo negaba, hasta que le dijo, bueno, si tanto lo quieres, te lo voy a conceder, pero tienes que tener una semana de ayuno y oración. Y dicen que cuando lo vio quedó tan mal, tan deprimido de ver el estado de su alma, que yo digo, si él que era al menos medio santo en ese momento, sí, ahora ya es santo, pero que era medio santo, quedó tan espantado del estado de su alma, digo, realmente si nosotros nos sometemos a la justicia divina, nos fulminamos. O sea, no tenemos que vernos como somos, tenemos que vernos como Dios nos ve. Y Dios ve los santos que podemos ser. Entonces es ser conscientes de nuestro pecado, pero con esta delicadeza del Espíritu Santo que no nos juzga, que aquí está la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento, ¿no? La culpa nace según el mundo y nos deprime, nos mata. Esto lo va a decir Pablo en una de las cartas a los Corintios, les debo la cita, o los del equipo de edición después lo buscan y ponen la cita ahora, que es la tristeza según el mundo produce muerte. La tristeza según Dios produce salvación. Y es aquí el arrepentimiento del Espíritu Santo que me hace ser consciente de las consecuencias de mi pecado, pero que me hace llorar por el daño que he causado al otro. En la culpa, el dolor que yo siento es de mi propia imagen. O cómo yo pude hacer esto, uy, se dieron cuenta, me descubrieron, qué vergüenza, qué van a pensar de mí. Cuando viene la tristeza según el Espíritu Santo, produce salvación porque es el arrepentimiento, es decir, ¿cómo pude dañar al otro de esta manera? ¿Cómo yo, siendo criatura, hijo de Dios, pude hacer esto? ¿O cómo fue que llegué a esto? ¿No? A despreciar el amor de Dios. Entonces, esto es lindo, poder pedir esta gracia del arrepentimiento y no de la culpa en este segundo paso, que es la contrición de corazón, y que definitivamente es un don de Dios también, ¿no? Una gracia. Hablamos de la contrición perfecta, que es una gracia de Dios. De general tenemos la contrición imperfecta, ¿no? O atrición, ¿no? Que simplemente nos ayuda a avanzar,
que en general es la que más tenemos. El tercer paso es la confesión de los pecados, y aquí hablamos del sacramento propiamente dicho. ¿Para qué vienes a confesarte? Tienes simplemente que decir tus pecados. Tú hablabas de algo concreto, y es que no puedo decir, Padre, es que me hacen pecar. O como decimos por ahí en Facebook, que ponen, ¿no? Yo quiero amar al prójimo, pero hay prójimos que me lo ponen muy difícil. O sea, no se trata de echarle la culpa a otro, sino de decir mi pecado, punto. Padre, soy iracundo. Pido perdón porque soy mentiroso, dije mentiras. O sea, concretamente el pecado es confesar mi pecado. Yo ya hice el proceso de orar, de pedir el Espíritu Santo, de arrepentirme. Yo ya conozco cuál es mi pecado. La confesión es de los pecados, punto. Así es, ponerle el nombre. Sí, ponerle nombre. Ya el moñito, por decirlo así. Sí, no la justificación y todo lo demás. Y en esto muchos a veces nos confundimos o confundimos lo que es la confesión con la dirección espiritual. Siempre es necesario el poder advertirlo o hacer la diferencia, ¿no? Cuando uno necesita un acompañamiento o una dirección, pues es necesario decirle al sacerdote y él te va a dar otro día, otra hora, con un tiempo específico para poder acompañarte. Pero aquí es la confesión de los pecados, ¿sí? El cuarto punto, que también se puede unir al quinto, están unidos, pero el cuarto podríamos decir el propósito de enmienda, que viene acompañado por el deseo o el ánimo de no volver a pecar. Sí, no volver a hacerlo, pero también de reparar el daño hecho. Sí, y aquí necesitamos también pedir la gracia del Espíritu Santo para saber qué podemos hacer. Sí. Muchas veces podemos caer en pensar de que, por ahí me mostraba una vez un sacerdote cuando hacíamos dirección espiritual, él a mí, y me decía, no, me ponía una hoja lisa, ¿no? Un papel liso, y después me hacía que lo arrugase. Y me dice, ahora estiralo. Y me dice, ¿quedó como estaba? No. Entonces, ¿cómo podemos enmendar nuestro pecado desde el daño que ocasionamos? Sí, y aquí también es necesario superar la culpa y pedirle a Dios la gracia de tener la claridad de saber actuar. Siempre pongo el mismo ejemplo, y es a veces los padres separados que se sienten culpables con sus hijos y entonces en vez de educarlos lo que hacen es malcriarlos, ¿no? Porque siempre se sienten culpables, o los mismos chicos a veces aprovechan y manipulan a sus padres sí, jugando con sus sentimientos, ¿no? Entonces, muy necesario pedirle al Señor la superación de la culpa para poder enmendar realmente el daño y ver hasta qué punto, ¿no? Porque imagínate que yo llamo a alguien y le digo, ay, sí, ¿sabes qué? Te perdono porque me hiciste esto, esto y esto y esto. Y la otra persona, ¿Qué pasó? ¿Yo? Sí. O este tipo de cosas, ¿no? Claro, por eso el enmendar la culpa viene acompañado de este cambio, ¿no? Del cambio en sí, ya hablando propiamente del cambio que debo hacer para poder enmendar esto, ¿no? Sí, y el último punto, que es la satisfacción, o lo que llamamos la penitencia, y el Catecismo de la Iglesia en el número 1460, nos recuerda que puede consistir en muchas cosas: en oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en servicio al prójimo, en privaciones voluntarias, en sacrificios, pero sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Ya nosotros cargamos sobre nosotros nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad y también las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Entonces, eso sobre todo debe ser lo más grande, que es poder seguir el ejemplo de Jesucristo, de nuestro Señor, que cargó con nuestros pecados. Pues yo no soy redentor, yo no puedo cargar con los pecados de nadie, ¿eh? Yo soy sacerdote y absuelvo pecados en nombre de la Iglesia y porque Jesucristo murió en la cruz por mí. No soy yo, es solo Jesús. Puede cargar los pecados de otros y perdona los pecados de otros. Entonces, esto también es importante, sobre todo para aquellos que tal vez nos juzgan o sienten desconfianza de nosotros los sacerdotes y dicen, sí, porque ese a lo mejor es un hombre y es más pecador que yo, y seguramente podremos ser más pecadores que ustedes. Pero es que, como digo, yo tengo la potestad, la gracia de Estado para poder absolver los pecados en nombre del Señor.
y en nombre de la iglesia. Entonces, cuando te acerques a la confesión, recuérdalo siempre, no es al hombre, es Dios. Es Dios quien está perdonando los pecados y quien está absolviendo los pecados. Por supuesto que decimos, y lo dice Pablo, que una vez bautizados ya no tenemos pecado, porque el bautismo nos perdona los pecados. Pero nos damos cuenta y sabemos, el mismo Jesús en un momento les va a decir a los fariseos, creo que es Mateo 19, donde les va a decir, ¿por qué Moisés les dio acta de divorcio? Y por la dureza de su corazón. Y es que nuestro corazón es duro, el corazón del hombre es duro. Y bendito sea el Señor, porque en la historia de la iglesia la confesión se daba una sola vez en la vida. Y la gente esperaba a estar ya cerquita, más cerca del arpa que de la guitarra, para aprovechar la confesión y poder entrar sin pecado al cielo. Gracias a Dios, la misma iglesia que es madre, que es maestra y es madre, ha ido modificando esta disciplina del sacramento y nos permite repetir las veces que sean necesarias, ¿no? Y en el mensaje de la Reina de la Paz nos decía, confiésense una vez al mes, pero también cada vez que caigas en pecado grave. Así es. Y en este sentido es pedir de nuevo volver al trono de gracia, a la fuente de gracia, para ser limpiados, ¿no? Sí, me recuerda al hijo pródigo, ¿no? Decir, padre, volví, no gasté todo, pero volví, ¿no? Es un poco esto también, poder hacer el recorrido de la vida de cada uno y tener en cuenta este proceso que vamos haciendo, ¿no? Es decir, de pecar vamos a volver a caer, podemos volver a caer incluso hasta en el mismo pecado, ¿no? Una y otras veces, y decir, Padre, ¿por qué peco? Y cuando peco lo mismo, ¿no? Es decir, somos hijos del rigor, como quien dice, ¿no? Pero en ese sentido también es poder llegar a dimensionar la misericordia y la gracia que tiene Dios para nosotros, ¿no? Esta muerte en cruz, ¿no? Yo por la cruz he redimido tus pecados, ¿no? Pero también tener esa conciencia o gracia plena de decir, bueno, Señor, voy aceptando también tu misericordia, voy aceptando también que soy un pecador y que soy necesitado de ti, ¿no? Bueno, yo te tengo una noticia, y es que vas a seguir pecando, primero porque la misma palabra nos dice que todos somos pecadores, y uno de los salmos va a decir que hasta el más justo peca hasta 7 veces por día. Y cuando dice justo se refiere a santo. ¿Sí? Entonces, primero, no solo porque la palabra nos lo dice, sino porque todos nuestros pecados nacen de nuestros vacíos interiores. Entonces, ¿por qué caemos siempre en el mismo pecado? Porque hasta que nuestro vacío interior no esté lleno del amor de Dios, yo voy a seguir buscando en lo mismo, en lo que creo que lo encuentro, consciente o inconscientemente, voy a seguir cayendo en ese pecado. El que miente tiene miedo a no ser aceptado o a ser rechazado, y a veces miente hasta sin necesidad, porque en su mente ya se imaginó que lo van a rechazar o que lo van a retar o que lo van a dejar de amar. Si quien es avaro y siempre se quiere quedar con más y con más y con más, o tacaño, siempre va a actuar desde ese miedo, y hasta que no es el proceso de sanación y de conversión que va a durar toda la vida, hasta que realmente nuestro corazón se llene plenamente de este amor de Dios, pues no vamos a ser totalmente libres. Y esto es una acción, una vez me preguntaba una señora, pero padre, ¿eso qué es? ¿Falta de fe? No, señora, es el camino. Podemos tener fe, pero Dios también nos va dando esta gracia. Recordemos a Pablo, que va a decir que tiene un aguijón de Satanás y que 3 veces le ha pedido al Señor que se lo quite y 3 veces le ha dicho, te basta mi gracia, punto. Y te ha sido dado precisamente para que recuerdes de qué estás hecho, que era lo que tú nos decías, ¿no? Entonces, esta es una realidad, y por eso el Señor, conociéndonos, nos ha dejado este hermoso regalo, el sacramento de la reconciliación. Y yo, en nombre de la Iglesia y de todos los sacerdotes, pido perdón a todos los que alguna vez se han sentido rechazados o se sintieron realmente maltratados, porque es un sacramento de la misericordia y deberían sentir los brazos abiertos del Padre. En verdad les pido perdón.
Les pido perdón y en nombre del Señor los invito a que puedan volver a acercarse a la iglesia, volver a acercarse a este hermoso sacramento para poder recibir este abrazo misericordioso del Padre y este beso del Padre. Así que bueno, Matías, no sé si quieres dar algún consejo o algo más para nuestros amigos y vamos a ir cerrando esta enseñanza. Se pasó rápido. Rapidísimo. Sí, no, más que nada darte las gracias a vos, Padre, por animarme a esto, a poder compartir, ¿no?, estas vivencias de crecimiento de fe, ¿no? Y para decir simplemente que somos humanos, somos limitados y que debemos de empezar a hacer este camino de fe desde lo que somos, ¿no?, desde lo que tenemos. Y vuelvo de nuevo a este ladrón arrepentido en la cruz, ¿no? Poder tener la conciencia de decir, bueno, Señor, yo estoy acá en la cruz con vos, pero también me arrepiento de lo que hice, ¿no? Eso, ¿no? Decir, hacer este camino de conversión y es aceptar también el llamado al que nos hace el Señor, ¿no? A poder ser esos hijos muy amados de Él, ¿no? Y poder aceptar su misericordia, poder aceptar de que somos limitados y de que hay un Padre que nos espera constantemente, ¿no? De que hay alguien que está con los brazos abiertos, como decías, a la espera de este pecador, ¿no? Así como sos, con tu pecado, con tu limitación, con tu debilidad, Él te está esperando todos los días. Cada día es un día nuevo para decir, aquí estoy, Señor. Bueno, y recordar que esta experiencia del sacramento de la reconciliación nace del mismo amor de Dios que quiere que nosotros nos sintamos perdonados, que podamos perdonarnos a nosotros mismos y siempre volver a la experiencia de su amor. ¿No? Porque nace de aquí, del amor, no del castigo, no del juicio, sino del amor. ¿No? Siempre me encanta repetir Juan 3, 16 y 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y para esto ha venido el Hijo al mundo, no para juzgar, sino para salvar. Entonces, la confesión es un sacramento de salvación. Por eso te invito a que oremos también y nos dejemos abrazar por el Señor. Amado Señor, queremos viajar espiritualmente delante de tu cruz en el monte Gólgota. Queremos ver ese momento en el que tú entregas tu espíritu y mueres en la cruz. Señor, aquel soldado se acercó con la lanza y traspasó tu pecho, y de tu corazón brotaron agua y sangre que lo empaparon. Y en San Longinos, en este soldado, Señor, estamos también cada uno de nosotros. Queremos sentirnos limpiados y purificados por el agua y la sangre que brotan de tu costado. Hoy, Señor, también queremos darte gracias por todos los sacerdotes y obispos que a lo largo de la historia han dedicado el tiempo a este sacramento de la misericordia. Hoy te pedimos que los bendigas y los fortalezcas y les des un corazón misericordioso como el tuyo. También queremos pedirte, Señor, que a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí escuchando, orando, y a cada uno de los cristianos, nos des la gracia de una conversión profunda, la gracia de poder aceptar tu perdón, así como lo aceptó Pedro después de tu resurrección, cuando lo confirmaste en su amor y en la fe después de haberte negado 3 veces. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón a la conversión que vivió también Saulo y se convirtió en San Pablo. Queremos recibir la gracia de una conversión profunda, Señor,
Ayúdanos a recibir este sacramento con un corazón dispuesto y con nuestras manos abiertas. Derrama, Señor, la unción de tu misericordia. Ven, Señor, ven y abrázanos, ven y lávanos, ven y purifícanos, ven y acompáñanos, Señor. Queremos sentir este abrazo del Padre misericordioso que sale a nuestro encuentro, que nos besa, que nos acaricia, que nos limpia, que nos viste con una túnica nueva y hermosa, que pone ese anillo en nuestros dedos, en nuestras manos, que nos pone sandalias en los pies y que celebra una fiesta porque hemos regresado a la casa del Padre. Así, Señor, queremos sentirnos y queremos vivir esta alegría de la reconciliación y del perdón. Señor, que tu gracia nos acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, cuánta paz, ¿no? Cuánto gozo. Realmente, bueno, un momento de mucha gracia. Lo ha sido para nosotros. Me imagino que también lo será para ustedes. Así que invitarlos al sacramento de la reconciliación y, por supuesto, darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Recuerda que en la descripción del video encuentras la página web de nuestra comunidad, www.comunidadmensajerosdelapaz.org, comunidadmensajerosdelapaz.org. Y por supuesto, comparte este video con todos aquellos que tú crees que lo están necesitando, especialmente con aquellos que tal vez no se animan todavía a acercarse al sacramento. Compártelo. Que el Señor y la Virgen los siga bendiciendo y llévanos contigo en tus oraciones.